Bien, una de las cosas que vamos a tener que tener en cuenta es la pirámide social dentro de la civilización egipcia. Como verán, la base de la pirámide, y obviamente la más amplia y la más gorda, era el tema de los criados y esclavos, que son los que formaban la clase más baja y trabajaban obviamente para sus señores. Luego continuaban los obreros, que eran los que se encargaban, por ejemplo, de trabajar en las tumbas del Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas. Continuaban artistas y artesanos, bastante bajos en la pirámide, que si bien eran considerados gente importante, no lo suficiente como para estar más arriba. Eran, por ejemplo, los que decoraban todo lo que ustedes vieron en la visita 3D de la tumba de Mena y demás. Luego continuaban los soldados, que eran los que estaban obviamente encargados de ir a la guerra en nombre del rey y de mantener el orden. Continuaban los escribas eran personas muy importantes y muy cultas, que estaban encargados de estudiar años y años para poder aprender a leer y a escribir, y se los respetaba muchísimo. Después vamos a trabajar un poquito con los escribas. Continuaban las mujeres de los nobles, luego venían los sacerdotes, como por ejemplo las mujeres de faraones y reyes, ¿no? Luego venían los sacerdotes tenían muchísimo poder y se comunicaban con los dioses y obviamente eran los encargados de estar en los templos. Continuaban los visires, que ayudaban al rey a gobernar, a supervisar las construcciones de las pirámides y demás. Y por último, en la cima de la pirámide, considerado también un dios, el tema del rey o faraón. Vamos a centrarnos un poquitito en el tema de las mujeres. Las mujeres de los nobles o de la alta sociedad les gustaba mucho el tema de las joyas preciosas y las piedras. Se decoraban permanentemente, no solamente para estar adentro de su casa, sino para lo que acostumbraban a hacer, que era recibir mucha visita y organizar mucha fiesta. Se pintaban de lo lindo, con lo que tenían, obviamente pigmentos, como en el tema de la pintura, en la pintura de las paredes. Se decoraban con más y más joyas de oro, piedras preciosas. Utilizaban mucho el tema de los gatitos como una de sus mascotas preferidas. Y otra cosa que hacían, fíjense qué interesante, cuando ellos utilizaban todas estas joyerías y demás, muchas veces lo que tenían eran unos tocados. Los tocados lo que hacían era aislar un poco la cabeza del tema de tanto sol abrasador. ¿Y qué hacían? Con unos conitos de cera perfumados, lo que hacían era colocárselo arriba de la cabeza, lo tapaban con el tocado y ese conito se iba derritiendo, pero de manera perfumada, y lo que hacía era ir refrescándolas mientras que estaban en ese sol abrasador. Otra de las curiosidades muy importantes es que la gente rica o de la alta sociedad lo que tenía eran almohadas. ¿Cómo eran esas almohadas? Eran almohadas de madera. Esto se lo van a acordar, primero por esta ridiculez y segundo por el tema de la madera. Lo que hacían era tallarlas un poquitito en finas capas y les parecía muy cómodo el tema de que tenían donde apoyar la cabeza.